Cristo, hermanos, nos sentimos contentos, hermanos, de estar en la casa de Dios. Nos sentimos felices de estar en este día, hermano, en un lugar, hermano, que está dedicado para honrar a Dios. Amén. Y con esto, hermano, queremos animarlo para que usted, ¿verdad?, preste toda su atención, glorifique a Dios, exalte al Señor Jesucristo. Hoy quiero, hermanos, hablarle acerca de un tema que es muy importante, ¿verdad? Pero antes de pasar al siguiente tema, voy a pedirle a Yanima si me ayuda ahí con Luisa para que entienda ahí un poquito ahí ella. Amén. Y hermanos, quiero hoy hablarle acerca del tema. Quiero hablarle del tema, hermanos, no provoques la ira de Dios. No provoques la ira de Dios. Así se llama el tema de hoy. Fíjese que hoy le quiero compartir, hermano, acerca de algo que en el pasado sucedía. En el pasado sucedía. Ahora, es probable que todavía siga sucediendo, porque la palabra de Dios, hermano, dice el Señor en su palabra que Dios no cambia y su palabra no cambia. Y quiero llevarlo a esto, hermano, porque quiero que meditemos en algo que en esta hora yo le quiero compartir. Hermano, quiero compartir algo bien importante que sucedía, hermano, en los tiempos pasados. En el tiempo pasado sucedía algo, hermano, que ahorita me interesaría que usted me diera toda su atención para que pudiera aprender algo que acontecía en el pasado y que es muy probable, ¿verdad? Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, su palabra no cambia, es la misma palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, sino que su palabra permanece para siempre. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros que decimos al hijo cuando se porta mal, te voy a decimos allá, ¿verdad? En mi tierra, en mi pueblo, decimos, ¿verdad? Te voy a dar con el cinto si te portas mal, ¿verdad? Dice la mamá, te voy a pegar con la chancla si te portas mal. Pero a la hora de que el hijo, ¿verdad?, ya necesita que se le dé una rimadita, ¿verdad? Se le dé unas nalgaditas, ¿verdad? Como que nos duele, que mejor decimos, no, mejor no lo voy a pegar, porque me duele más a mí que a él, ¿verdad? Nada más de mirarlo. Pero fíjese bien que Dios no es así. Dios dijo en su palabra que iba a acontecer algo, ¿verdad? Se lo dijo al pueblo de Israel si ellos desobedecían. Ahora, para poder entender un poquito esto, hermano, yo quiero que usted mire algo muy importante el día de hoy y me gustaría que me diera toda su atención para que no se pierda el interés de todo esto. Ahí sígame con su vista, porque quiero leer esta parte que aparece en Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Quiero leer una parte de este versículo, hermano, de este capítulo. Quiero leer una parte porque me parece muy interesante que lo leamos. Pero quiero que mire donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y mire cómo dice la palabra de Dios en esta manera. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y le respondieron, uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, porque tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiéndole él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le preguntaron y le trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces lo echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Bueno, yo quiero que usted mire esta parte, hermano, donde Jesús, ¿verdad?, está a punto de hacer un milagro de sacar afuera a un demonio, ¿verdad?, que estaba metido, hermano, en ese muchacho. Ahora, yo quiero que usted mire que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pues eso es algo que Dios ha dicho, que la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que anda en pecado va a morir. Algunos van a morir físicamente por la causa del pecado, otros van a morir espiritualmente también por la causa del pecado, ¿verdad? Y yo quiero irme entrando un poquito más porque acuérdense que el tema de hoy es no provoques la ira de Dios. Ese es el tema, no provoques la ira de Dios. Y quiero usar un texto más para irme apoyando en lo que yo quiero llegar, hermanos, porque es importante que ustedes y yo aprendamos esto, que al Dios que servimos nosotros, al Dios que vinimos a alabar hoy a este lugar, es un Dios vivo. Es un Dios que nos ve, es un Dios que nos oye, es un Dios que, hermano, camina con nosotros. Aunque camina con nosotros, hermano, y permite que nosotros actuemos a veces mal, hermano, dice la Biblia que un día Dios traerá el castigo a todo aquel que se porta mal. Hay gente que se porta mal, hermano, y no le pasa nada, parece ser como que no le pasa nada. Y entonces, como no le pasa nada, piensa que pues no le va a pasar nada, sigue así algunas veces. Pero déjeme decirle que la Biblia nos deja bien claro, ¿verdad?, unos mandamientos que ya vamos a mirar más adelantito, para aprender, hermano, que nosotros de Dios no nos podemos burlar, que Dios existe, que Dios vive. Aunque muchos no lo conocen todavía o no han mirado que Él vive, déjeme decirle que Dios vive. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a mirar, hermano, esto que le quiero ir compartiendo acerca de la curación de un ciego, ¿verdad? Ya miramos cómo Dios hace, hermano, un milagro acá con un hombre que tiene un demonio, un varón, ¿verdad?, un joven que tenía esa necesidad de ser liberado, hermano, ser libre de eso que tenía. Pero ahora quiero que mire usted, hermano, algo que me va a ayudar a entrar un poquito al tema de lo que yo quiero tratar. Acuérdense, el tema es no provoques la ira de Dios. La Biblia dice, hermano, en Juan capítulo 9, versículo 2, pero voy a leer un versículo antes y un versículo después para poder entender el 2. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche esto, un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron diciendo, Rabí, esta palabra Rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, fíjese bien que en el tiempo antiguo, ahí es donde ahora quiero usar el versículo 2, que es la que me interesa que entienda, ¿verdad?, o comprendamos en el día de hoy. En el versículo 2, hermano, hay una pregunta que se le hace a Jesús, una pregunta que le hacen sus discípulos, porque había una creencia de que venía a raíz, hermano, de un tiempo muy pasado, donde Jesús les había dicho que el que pecare, hermano, iba a ser castigado a través de sus hijos. Por eso es que ellos hicieron esta pregunta: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así, para que esté enfermo, para que esté ciego? ¿Quién pecó? ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían esa creencia todavía muy arraigada de que muchas enfermedades llegaban a la gente a causa del pecado.
A muchas enfermedades o muchos males venían, hermano, a causa del pecado. Y eso, hermano, era porque Dios lo permitía para que entendieran que de Dios nadie se puede burlar. Ahora en el tiempo, hermano, ¿verdad? Probablemente, no me quiero profundizar tanto en este detalle, si todavía sucede así o no sucederá así. Lo que sí le puedo decir es que como servimos a un Dios soberano, es muy probable que todavía suceda así, porque su palabra no cambia. Es decir, hermano, que si nosotros actuamos mal como padres, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Eso lo dice Dios. Si no, tus hijos, las consecuencias las van a pagar tus nietos. La causa del pecado, hermano, no queda así nada más. Alguien la va a pagar. Y yo quiero que usted mire, hermano, porque en una ocasión Dios les dejó bien claro en Éxodo 20 esta amenaza. Yo me decir de esta manera amenaza o aviso, ¿verdad? O como usted le quiera llamar, donde Dios dijo, si tú me la haces, tus hijos me la pagan. ¿Y sabe por qué? Porque si hay una cosa que le duele a un padre, es mirar a sus hijos en un problema. Y esto es para los padres que realmente son padres, porque hay padres que ni les importa, los miran a los hijos en un problema y no tienen corazón ni para sus hijos. Hay algunos que no, pero la mayoría, ¿verdad? El 99% le duele. ¿A quién no le duele que le pase algo a su hijo? A ver, ¿habrá alguien de ustedes que no le duele? Sí, a todos nos duele, ¿verdad? Que esté enfermo su hijo, a nosotros nos duele, ¿verdad? Que mirar a su hijo quejarse de un malestar, a usted le duele. Incluso hay personas que dicen, ¿por qué no mejor me lo mandas a mí, Dios, en lugar de que sea mi hijo y que esté sufriendo? Yo mejor quisiera sufrir por él. Hay gente que hasta se atreve a decir eso, porque tanto miran al hijo sufrir, que dicen, prefiero yo sufrir y no él. Bueno, eso lo digo yo de un padre que ama al hijo, ¿verdad? Pero en Éxodo capítulo 20, versículo 1, mire cómo Dios le dijo a la humanidad. Y exclusivamente se lo dijo en aquella ocasión al pueblo de Israel. Y le dijo, no los adorarás. Está hablando de los ídolos. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso. ¿Cómo es Dios, hermano? Dios es celoso. Que castigo la iniquidad. Este es el pecado, la iniquidad, el pecado de los padres sobre los hijos. O sea, tu pecado, hermano, tu pecado, tu rebelión, hermano, el pecado que tú cometas, dice Dios en esta parte de la escritura, que es muy probable que lo paguen tus hijos. O sea, un pecado que tú cometas, hermano. Porque Dios sabe, hermano, que te va a doler un hijo, una hija, un nieto. Te va a doler, hermano, un pariente. Hermano, y no dice sobre los primeros hijos, sino Él extiende, hermano, ese castigo hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Ahora, hermano, hay mucho liberalismo, hermano, en algunas congregaciones. Aunque son cristianas, son hijos de Dios, hermano, hay un liberalismo tal, hermano, que empiezan a adorar a otros dioses. Aunque sirven a Dios, adoran a otros dioses, a otras deidades, indirectamente. Viene el tiempo, hermano, donde usted sabe que la Biblia dice que nosotros no. La Biblia dice que no deberás de poner un árbol a la diosa, hermano. Que no debas poner un árbol, no adornarás un árbol, dice la palabra de Dios. Le dice al pueblo de Israel, no pondrás un árbol al dios Asterot, hermano. ¿Y qué pasa, hermano? La gente empieza a celebrar cosas que el mundo celebra, a convivir con las cosas que el mundo convive, hermano, y eso también tiene que ver con la adoración, hermano, que no tiene que ver a Dios, y entonces Dios castiga ese pecado en muchos de los hijos, porque aquí está hablando de los hijos, hermano, y a veces nos damos cuenta que nuestros hijos pagan las consecuencias, pagan los errores, pagan los pecados de los padres.
Yo quiero que usted mire, hermano, cómo el Señor le dijo acerca de esos ídolos, acerca de esos dioses. No adore los ídolos, no le sirvas a los ídolos, porque yo soy tu Dios celoso. Él solamente quiere que le adoremos a Él. Hermano, hermana, entienda, solamente quiere que le adoremos a Él. Y cuando nosotros, hermano, hacemos cosas que a Dios no le agradan, hermano, podemos correr el riesgo de que Dios nos castigue con esto que Él mencionó en Éxodo 20. Alguien puede decir, pero eso fue en el pasado. Acuérdense, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no ha cambiado. Eso no era nada más para los de Israel. Hermano, es para el pueblo de Israel. Y ustedes y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios. Y si nosotros le estamos fallando a Dios, es muy probable que Dios también, hermano, a nosotros nos reprenda, nos castigue. De ahí, hermano, que tú y yo tenemos que tener este cuidado, hermano. Dijo Dios en su palabra que no deben de servir a otros dioses. Hay muchos dioses, ¿verdad que sí? Hay muchos dioses en este mundo con D minúscula. Y hay un Dios con D mayúscula, hermano, al cual servimos, hermano. No olvidemos de no perdamos el enfoque. Solamente la adoración es para Dios. Solamente Él merece la honra, la gloria, la alabanza, el poder. Él merece tu obediencia. Él merece que tú lo veneres. Solamente Él. Pero hay quienes, hermano, probablemente se desvían en el camino y sirven a otros dioses, como al Dios del dinero, que ya se los he mencionado. Al Dios Mamón, así se llamaba. Ese Dios que aparece en la Biblia. Búsquenlo en su Biblia un día. ¿Cómo se llama el Dios del dinero? ¿Cómo aparece? Y hermano, a veces nosotros hacemos cosas por el dinero. El dinero, hermano, no es para que le sirvamos a Él. Él debe de servirnos a nosotros. La Biblia dice que el dinero responde a todo, pero nosotros no debemos de servirle al dinero. Tenemos, hermano, el dinero que responde a todo. Dios nos ha dado el dinero, pero no quiere que tú pongas tu mirada en por tener más dinero y más dinero. Hay que servirle al trabajo y al trabajo y al trabajo y hasta tener 2, 3 trabajos, hermano, y no haya tiempo para Dios, no haya tiempo para la familia, no haya tiempo para los hijos, ni para ti tengas tiempo. Pero tú puedes mirar gente, hermano, que trabaja y trabaja, hermano, y anda hasta desarreglada, desasiada y hasta sin bañar porque no le da tiempo ni para él mismo. Pero ese no es el tema. El tema es, hermano, que no provoquemos a Dios a ira. Hay gente, hermano, que dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero no te quedes con que Dios es amor. También dice que Dios es un Dios justiciero. Es un Dios que si tú lo haces enojar, te castiga. Si tú lo haces enojar, te reprende. Si tú lo haces enojar, te llama la atención. Dice la Biblia que Él es como nuestro Padre, hermano, y el buen Padre corrige a los hijos. Y en veces Dios tiene que pasar la corrección sobre sus hijos. Y si tú eres hija o hijo de Dios y de momento Dios te corrige, acepta la corrección que Dios te da, hermano. Acepta eso, pero no lo provoques a ira. Porque sí, Dios es lento para la ira, tarda en airarse, dice la Biblia, es lento para la ira, es grande en misericordia, pero castiga a aquellos que se portan mal, que andan mal. Eso es una realidad, hermano. Muchos nos queremos quedar con que Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero porque te ama, a veces te va a tener que corregir. Porque te ama, te va a tener que exhortar. Porque te ama, va a tener que disciplinarte, ¿verdad? Y hay quienes toman la disciplina como que ya, ¿qué trae Dios conmigo? ¿O qué le pasó a Dios que ahora no me atiende como antes? Dios castiga, hermano, la iniquidad. Esa palabra iniquidad significa el pecado de los padres sobre los hijos. Ahora, yo pienso que a ustedes y a mí no nos gustaría que un día Dios nos llamara la atención con uno de nuestros hijos, ¿verdad que no nos gustaría? No nos gustaría. No, nosotros lo que queremos es que nuestros hijos vivan bien. Por eso trabajamos y hasta decimos algunos, yo quiero que mis hijos no sufran como yo sufrí. Yo quiero que mis hijos vivan como mejor que como yo viví. Esas son frases que nosotros decimos, ¿verdad? Pero ahora que tenemos a Cristo, hermano, tenemos la palabra de Dios, hermano, mire usted esto. No provoques a Dios a ira porque nuestro Dios es celoso.
Hay cosas que a Dios no le agrada que hagamos. Hay cosas que a Dios no le gusta que tú hagas. Y conforme vas leyendo la palabra de Dios, te vas dando cuenta de cosas que a Dios no le gusta que tú hagas, hermano, que provoca, hermano, el celo de Dios, hermano, la ira de Dios, hermano, y entonces no vaya a ser que te pase lo que le pasó, hermano, al pueblo, hermano, que desobedeció a Dios. Hay gente que dice, pero ¿cómo Dios es no sé qué palabra usar, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios mató o mata hasta los niños? ¿Ha visto en la Biblia? Donde el Señor, ¿verdad?, lleno de ira, lleno de coraje, hermano, mandó matar todo, animales, ¿verdad?, a gente grande, gente chica y hasta los de pecho. Y se oye muy duro. Oye, pero ¿cómo es que Dios pudo matar todo eso? Mandó matar, ¿verdad? ¿Se acuerda? Le voy a mencionar uno así por decir que Dios le dijo al rey Saúl, ¿verdad?, que él estaba tan enojado con ese pueblo enemigo de Israel, que le dijo, ahora tú te vas a levantar, Saúl, y me vas a matar al rey, me vas a matar a sus soldados, vas a matar a su gente, vas a matar a todos, no perdones ni a los animales, no perdones nada. ¿Se da cuenta que la orden de Dios, hermano, cuando se llega a la ira de Dios, hermano, es porque Dios de alguna manera quiere tratar con el hombre? En Éxodo 20 miramos cómo Dios le da esas reglas, pero también en Éxodo 34 otra vez aparece recordándole la regla, porque a veces tenemos que, hermano, se nos tiene que recordar, ¿verdad? A veces tenemos que recordar que realmente andamos mal con Dios y que podemos correr el riesgo de que Dios nos llame la atención. En Éxodo 34:7, la nueva versión internacional, la Biblia nueva versión internacional dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Mire el amor de Dios es hasta 1000 generaciones, dice esta versión. Después, y que perdona a la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, sí, Él es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, como lo hemos leído, y todo eso. Pero llega el momento, hermano, que Dios, voy a decir de esta manera, Dios tiene un límite. Así como usted tiene un límite. ¿Ha visto esa gente que dice, ya me tienen hasta aquí? Como diciendo, ya me tienen hasta el límite, estoy a punto de explotar, estoy a punto de reventar. Sin embargo, hermano, yo quiero que usted lo mire de esta manera. A veces colmamos a Dios, lo llevamos a Dios hasta el límite. Y a veces nos quejamos, ¿y yo por qué me pasa esto? Porque ya probablemente hiciste enojar a Dios. Probablemente hiciste enojar a Dios. Ahora, aquí la cosa, hermano, que yo miro es que Dios nos dice, no la voy a agarrar contigo, sino contra los tuyos. Porque si la agarrara con uno, pues bueno, pues yo la hice. Está bien, me lo merezco. Pero imagínate, hermano, ¿qué culpa tienen los hijos de pagar por el pecado de los padres? ¿Qué culpa tiene un hijo, una criatura, un ser, hermano, inocente? ¿Qué culpa tiene él, hermano? Y termina pagando, hermano, otra persona. Hermano, termina pagando el pecado del padre o el pecado del abuelo, que eso es lo que está diciendo ahí, o del bisabuelo. No sé si usted lo está entendiendo aquí en esta manera, hermano. Que Dios, hermano, no quiere que nosotros estemos jugando con Él, porque con Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. Si no se juega con el gobierno en el mundo, hermano, mucho menos se juega con Dios. Hay gente que le quiere jugar al gobierno, ¿verdad? De alguna manera se quiere burlar de las leyes, ¿verdad? Viola las reglas de tránsito, ¿verdad? No le importa, él acelera y le da recio donde tiene que ir despacito, y a veces lo sigue el policía y se quiere burlar, piensa que no lo van a alcanzar. No, el policía lo va a dejar que le dé y acelera, y estámpate donde tú quieras, pero donde topes, ahí te voy a agarrar. Y a veces Dios es así igual con nosotros. Él te deja, te pasa una, te pasa dos, te pasa tres, pero llega el momento en que ya Dios lo cansaste, o lo cansamos,
Y entonces Dios dice, ahora voy a poner en práctica o voy a ejecutar lo que yo dije. Y eso, hermano, no nos gustaría a nosotros que nos pasara. La verdad, no nos gustaría a nosotros que nos pasara. No nos gustaría que Dios, hermano, pues vamos a decir, saque, ¿verdad?, el cinto y nos dé unos cintarazos, ¿verdad?, el fajo, no sé cómo para decirle que nos puede exhortar. Porque aquí dice esta parte que yo se la puse en rojo a usted, porque no tendrá por inocente al culpable. Pero no tendrá por inocente al culpable. No nos burlemos de Dios, hermano. El hecho de que a ti no te pase nada no quiere decir que no te va a pasar. Un día, si tú le cansas la paciencia a Dios, te puede pasar algo de parte de Dios, que Dios lo pueda permitir para hacerte entender. Hay gente, hermano, que maneja borracha, ¿no la han mirado? Que maneja borracha, que no es cristiana. Maneja borracha aquí, anda manejando borracha, hermano, y por una vez no le pasó nada, por otra vez no le pasó nada, ni un accidente, ni lo agarró el policía, pero una vez que lo agarran, hermano, le quitan la licencia, a veces hasta le quitan el carro, y a veces lo meten hasta la cárcel. Porque así como uno tiene que ir con las leyes en la tierra, tiene que ir uno caminando derechito. Mayormente en este país, hermano, donde vivimos nosotros, es un país que nos enseña a caminar. Mucha gente viene de sus países, ¿verdad? De diferentes países, viene todavía pensando que como allá se burlaba de la policía, aquí también le va a hacer lo mismo, hermano, y se da cuenta de que aquí no es lo mismo. Y también se da cuenta, hermano, cuando viene a los caminos del Señor, se piensa que como allá pecaba, adulteraba, fornicaba, se emborrachaba, robaba, y luego decía, bueno, es que pues con una veladora y un ramo de flores, el Padrecito me la pasa. Y dice, bueno, pónmelo ahí, y tus pecados son perdonados, y vete en paz. No, así no, aquí no es así. Con Dios, hermano, el que la hace, la paga. Mire que una vez, hermano, bueno, ya vamos a llegar a esa parte, pero en una ocasión, hermano, Dios se llenó de ira, hermano, y la Biblia dice, hermano, que Dios es un Dios de fuego consumidor, es un Dios celoso, es un Dios, hermano, que aunque no lo vemos, Él existe. ¿Cuántos lo creen? No lo vemos, pero Él es real, Él existe, hermano. Y muchas veces Él se manifiesta, hermano, al hombre, se manifiesta al hombre, dejándole saber que Él existe. Hay un canto, hermano, que cantamos, ¿verdad? O que ya es un canto muy viejito de antaño que dice, yo sé que Él vive. ¿Se acuerda de ese canto? Amén. Que dice, si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti, ¿verdad? Porque hay hombres que dudan que Dios no existe, porque el hecho de que no lo miran. Es que, miren, a Dios no nos hizo, no, al hombre no lo hizo, no lo formó, dice la Biblia, con ojos o con los ojos capaces para mirar a Dios. Porque cualquiera, dice la Biblia, que un día mire a Dios, inmediatamente va a morir. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque nadie puede mirar a Dios. Aún la Biblia dice que ni Moisés miraba a Dios, miraba la gloria de Dios, la manifestación de Dios, pero nunca miró a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no permitía, hermano, que el hombre lo mire, porque realmente se muere. Hermano, la grandeza de Dios, la diversidad de Dios es tan grande que nuestros ojos y nuestra vida puede morir. Incluso, hermano, hubo un hombre que al mirar la gloria de Dios, él mismo decía, soy un hombre muerto. ¿Sabe por qué? Porque él acababa de mirar la gloria de Dios y eso le causó temor de verse o de sentirse que iba a morir. Lo que yo le quiero dejar en mente en este día, hermano, que nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios consumidor, es un Dios que si lo haces, destruye, porque Él, hermano, no quiere la sangre de esa gente que pecaba y pecaba. Por eso mandaba a matar, hermano, aún a los niños, porque esos niños iban a crecer
iban a crecer con la misma sangre de sus hijos, la ira de sus padres, perdón, iba a crecer con ese coraje, hermano, iba a tomar otra vez venganza contra el pueblo, y Dios dijo, yo voy a destruir todo. Muchas veces, hermano, Dios se manifiesta en el mundo, de alguna manera, manda, usted lo puede mirar en la Biblia, hermano, cómo Dios pelea, y cómo peleó, hermano, con otros, hermano, y les mandó, hermano, ¿verdad? A algunos les mandó avispas, y con avispas los destruyó, con tornados, con granizo, con fuego, con cuánta cosa, hermano, Dios hizo desaparecer a Sodoma y Gomorra. Y hasta el día de hoy, hermano, hay evidencias de que esas ciudades existieron. Han encontrado esas evidencias, hermano, de que Dios permitió que eso quedara como una evidencia para que el hombre sepa y entienda que Dios es real. Y que no podemos, hermano, nosotros burlarnos de Dios. Si hay cosas que tú sabes que tienes que hacer, hazlas. Obedece a Dios. Obedece, hermano, hermana, en todas las áreas que tú sepas que tienes que hacer. Si la Biblia dice que todo tiene su tiempo, haz tiempo para Dios. Amén. Haz tiempo para Dios. Mayormente porque de Él depende la vida. Dios nos da vida, hermano. Tú hoy estás respirando por la gracia de Dios. Estamos respirando por la misericordia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, hermano. Porque desnudos vinimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Pero lo que tienes ahorita es de parte de Dios. Dale la gloria a Dios, dale la honra a Dios, dale tiempo a Dios, hermano. Mire, realmente es que mi tiempo, yo diría que le damos a Dios como deberíamos de darle, porque realmente, ¿usted cree que dos horas los domingos es tiempo suficiente para Dios? ¿Usted cree que eso es? No, realmente no es 2 horas de culto, realmente no es todo el tiempo para Dios. Hay más cosas que tenemos que darle a Dios. Pero sobre todas esas cosas que Dios quiere que le demos, hay una que Él quiere que le demos, y es obediencia. La Biblia dice que Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Dios quiere, hermano, que tú seas obediente si es que no quieres que Dios un día te castigue o nos castigue. No queremos el castigo de Dios. La Biblia habla, hermano, acerca de cómo Moisés hablaba con Dios, y Moisés subía al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí estaba la presencia de Dios, hermano. Y aunque Dios quería hablar con todo el pueblo decía, no, Moisés, mejor tú ve y habla con Dios y nos dices qué te dijo. Y nosotros lo hacemos. Porque, hermanos, ellos presenciaban en la manera como Dios hablaba con Moisés. Con Moisés bajaba, hermano, del monte Sinaí con un resplandor de la presencia de Dios. Lleno, hermano, de esa santidad, hermano, al bajar, hermano, y traía todo lo que mensaje que Dios le había dado, hermano, en el monte, hermano, para que el pueblo lo pusiera en práctica. Pero ¿sabe qué? El pueblo hacía lo que le daba su gana. Eso es lo que hacía el pueblo. Una vez, hermano, Dios, hermano, les ayudaba y el pueblo regresaba a los ídolos. El pueblo regresaba a los cultos paganos. Que dicho de otra manera, hermano, el cristiano moderno, digo cristiano nomás por decir cristiano, porque el que hace las cosas que no es la voluntad de Dios no es cristiano. Un cristiano, hermano, realmente se mantiene, hermanos, firme sirviendo a Dios, buscando agradar a Dios, en no fallarle a Dios, cuida su boca, de no hablar engaño, de no hablar mentira, de no hablar chismes,